Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario que nos estén viendo, a todos los internautas y seguidores de la página jurídica Adolfo Castro y Asociados. Esta semana, una vez más, con nuestro programa Legalmente Homenajeado, tenemos la grata visita y agradecemos de habernos recibido en su domicilio al abogado Nilo Dayton Farfán Galarza, quien fue una larga trayectoria, posee de la vida judicial y así como en su trayectoria como profesional del derecho ha dejado una pauta para quienes venimos en este camino cabalgando y transitando de las leyes. Doctor Farfán, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Queremos saber desde esta página jurídica cuál fue la vida de Nilo Dayton Farfán, dónde nació, dónde se crió. Bueno, yo nací en esta ciudad de Portoviejo, Manabí, Ecuador, un 21 de julio de 1946, aunque aparece en mi certificado de nacimiento, aparece con fecha 20, pero mi nacimiento es el 21 de julio de 1946, en esta ciudad de Portoviejo. Mis estudios primarios los hice en varias escuelas. Primer grado en la Vicente Rocafuerte, después me fui al segundo y tercer grado en el Instituto Ecuador, cuarto grado que se fundaba una escuela que le llamaban Modelo, pero el nombre era Rafael María Mendoza, quinto grado en la ciudad de Guayaquil y sexto grado regresé nuevamente a la escuela Rafael María Mendoza, donde terminé en primaria. Comencé a estudiar en el Colegio Nacional Olmedo. Primero y segundo año del colegio fue en la sección diurna. Tercero, cuarto y quinto me fui a la sección nocturna. Hasta quinto año estudié en el Colegio Nacional Olmedo. Sexto año me fui y estudié en Guayaquil en el ciclo educativo Tarqui, donde me gradué de bachiller. Comencé a estudiar en la Universidad de Guayaquil hasta terminar. Primero obtuve el título de licenciado en Ciencias Sociales y Políticas y luego culminado los estudios, que eran 6 años, me gradué de abogado. Es decir, ¿cuándo fue? Eso fue un 6 de abril de 1973. Llegué a mi tierra, de Guayaquil a Portoviejo, y me inscribí como era lo normal en la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, como abogado. Y un 2 de mayo de 1973, es decir, no había cumplido un mes de mi graduación como abogado, fui nombrado juez cantonal, que eran así que se llamaban, juez cantonal de Cantón Rocafuerte, aquí en esta provincia, donde estuve hasta el año 1975, en que me nombraron ya en la ciudad de Portoviejo de fiscal. En ello estuve hasta el año 1978. Como eran, siempre habían esas reorganizaciones, entonces vuelven a nombrarme de juez cantonal en 24 de mayo. Hasta ahí llegó mi carrera, porque pensé que me voy a ir al libre ejercicio. Eso fue en el año 1978. Nos estaba contando, doctor, que usted luego fue a la ciudad de Quito. ¿Qué cargo ocupó allá en Quito? Primeramente estuve en el año 1979, estuve en la Inspectoría General de IER, en Quito. Y luego me fue nombrado secretario de la Comisión de lo Civil y Penal
En la en el Asamblea, Congreso en Nacional, el sí. Congreso Nacional. Es decir, cuando recién comenzaba a estructurarse en el 79, porque veníamos de una dictadura, entonces en el 79 ganó el abogado Roldós la presidencia y fui nombrado allí y también se integró nuevamente al Congreso Nacional y ahí fui nombrado en una de las comisiones que había. Había una comisión legislativa de lo civil y de lo penal. Estaba integrada por 5 congresistas. Había el secretario, 2 asesores y un cuerpo de asistentes ahí, de funcionarios. Allí estuve hasta el siguiente año, en que se creó la Comisión de Codificación y pasé a formar parte como secretario también de esa Comisión de Codificación. Pero antes de eso, en el año 1982, de febrero a septiembre, fui nombrado intendente general de policía. ¿En qué Regresé. gobierno? ¿Ah? ¿En qué gobierno fue intendente usted? En el mismo, no, ya en el 82, en el noviembre de Hurtado, porque Ya. falleció Roldós, claro. la abogada Roldós. Y hasta septiembre, de febrero a septiembre tuve. Y nuevamente regresé a Quito a cumplir con las funciones de secretario de la Comisión de Codificación del Congreso Nacional. De ahí estuve hasta el año 1984, que terminó el periodo legislativo. Vino otro periodo legislativo. Y en el año 1985 se crearon los tribunales penales en Manabí. Tribunales penales en Manabí. Solamente habían 2 aquí, uno en Bahía, parece. 3 aquí, 3 en Puerto Viejo y uno en Bahía. Fui nombrado en el año 1985, ya tenía como antecedentes, tenía la cuestión de haber sido fiscal. Esto me dio la oportunidad de llegar a ser miembro del Tribunal Penal, primer Tribunal Penal de Manabí. Y luego fui miembro del Tribunal Segundo de lo Penal de Manabí. En esos 2 periodos, entre miembro del tribunal o integrante del Tribunal Penal, primero de lo penal de Manabí y segundo de lo penal de Manabí, estuve 28 años ejerciendo esa función. 28 años. Toda una vida. 28 años, sí. Es decir, desde el año 1985 hasta el 2012. Exactamente, en los 2 tribunales. ¿A dónde se jubiló? Y donde dije, llego a mi edad y me voy. Llegué a cumplir la edad de 65 años y me fui. Simplemente. Y ¿alguna anécdota de ese tiempo que vivió en Quito, de cuando el Ecuador volvía a la democracia y le tocó codificar las leyes? ¿Recuerda alguna anécdota? ¿Qué podemos hacer? Cogimos de cero esa comisión de codificación. Habían 2 buenos señores asesores que comenzaron a unir leyes de tantos años para codificarla, la vigente y hacerla codificada. Y esa es como anécdota que se integró esa comisión de codificación que no existía, fue necesaria para hacer codificación de algunas leyes. ¿Cómo era el abogado Nilo Farfán cuando era juez? ¿Recto, justo? No, me entiendo como justo.
justo nada más. Siempre pensando en el principio de inocencia, ¿cierto? No iba con el momento de que se integraba un tribunal, no iba pensando ya, hay que jugarlo, no. Aquí vamos a analizar lo que dicen las partes en el proceso para luego resolver. Eso le digo, le voy a decir, cuando se hizo el oral acusatorio, ¿cierto? Porque antes era nomás el escrito. Cuando era el escrito, es que había su problema, había muchas cosas de que las partes venían en el examen, en el ejercicio oral de su defensa, de las partes, fiscalía y defensor, venían a ratificar de lo actuado en el sumario, decían ellos. Simplemente ni declarar, sino que venía un testigo y decía, me ratifico en todo, y comenzaban a analizar. Eso antes de oral, ¿sí? Entonces, solamente lo presentaban escrito diciendo, muy valiosa fue llegar al examen oral acusatorio, porque ahí se veían las cosas, se veían las pruebas. Los otros venían con pruebas preprocesales que le llamaban. El agente, lo que había declarado el acusado cuando los organismos de seguridad intervenían en la investigación, declararon. Y decía el fiscal, me ratifico en lo que decía, en lo que dijo el acusado en esto. Entonces, había muchas veces que uno lo que hacía era, no presentaba pruebas, sino que venían a decir. A entregar documentos, ¿no? Sí, no, lo que estaba ya, lo que nos mandaban a nosotros como preprocesales, todo, como venían, nos mandaban el sumario, ¿cierto? En la fase del plenario era otra fase, pero ya mandaban todo, casi no se practicaban pruebas. Me tocó como fiscal pasar alguna vez una de esas audiencias y se parecía como que estuviera en la actualidad pasando una audiencia preparatoria de juicio, anunciando y nada más. Ustedes decían, me ratifico en mi dictamen fiscal, en las acusaciones que por la declaración de tal testigo, la declaración de él que rindió en la OID o en el SIC, etcétera, etcétera, en Interpol, etcétera. En ese sentido hemos avanzado, doctor, ya. Sí, lógico, pienso que sí, porque no hay un proceso en la mente. Usted está viendo a las partes y están aportando las pruebas en el momento. Está aportando las pruebas, vienen los testigos, ¿no? Antes decían, considérese los testigos que rindieron en el sumario. En esos 28 años de carrera judicial, ¿cuál fue su amigo más cercano, su confidente tal vez? Cuando uno es funcionario judicial siempre tiene alguien con que le va a preguntar o a consultar o a compartir criterios de alguna duda. Más que todo compartir criterios, compartíamos criterios bastante con el doctor Patiño, además de criterio, era un hombre para nosotros sabio, un hombre con mucha lectura, conocimiento, había tenido, creo que estuvo 40 años en la función judicial, muy joven, él era de Cuenca, cuando ya lo encontré porque había sido también juez cantonal muchos años. Cuando vino al Tribunal Penal, ya lo encontré, él tenía una vasta experiencia, además que un hombre culto y de mucha lectura. Con él estuvimos, y con el abogado Ricardo Moreira también teníamos nosotros mucho, ahí estábamos, como dice, conversábamos. Sí. ¿Cómo era Nilo Farfán cuando ya no era el juez del Tribunal Penal y llegaba a la casa? ¿Cómo era esa faceta de Nilo Farfán? Me olvidaba de él.
de lo que era el tribunal, llegaba con cualquier persona a su casa a conversar con sus hijos, con su cónyuge, etcétera, etcétera. ¿Sigue viviendo en Los Móviles? A leer cualquier cosa, ver algún noticiero, etcétera. O sea, ¿Tenía algún hobby? ¿Le gustaba ir al estadio o practicar no, algún eso deporte? sí, siempre he sido de los deportes, fanático del fútbol. No, ya vimos que llegué desde muchacho, me cargaron mi familia, me llevaban hasta Guayaquil a ver a jugar a Barcelona o MLE, un partido internacional desde muchachos de la escuela. Y después nosotros comenzamos a tener un equipo propio aquí y no fallaba los días domingos al fútbol. Cuando había fútbol, aquí en Puerto Viejo. A veces me iba, tuve la oportunidad de ir una vez a Milagro, con un tío que me llevó a ver Liga Deportiva Universitaria, que es el equipo de nosotros. Así también, muchas veces, desde muchacho, me llevaba, en otras palabras, me iba, no, mis tíos me sabían llevar a ver los partidos de Melé y Barcelona, en los partidos internacionales o en los clásicos que habían en Guayaquil de Melé y Barcelona, yo. O incluso una vez me vi un partido Everett-Barcelona, una final. Fuimos por ver esa final. Y ese era más que todo el ¿Cuántos hobby. hijos tuvo, doctor? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. ¿Son seguidores de sus pasos, es decir, son abogados o escogieron otras carreras? No, el primer hijo él es médico. No sé, porque siempre saben al primer hijo gustarle la profesión, pero a él le gustó la medicina. Mi segundo y tercer hijo son abogados. 2 varones y una mujer. La mujer también es abogada, la última. Y mi hijo que se llama Dayton, que actualmente es profesor en la Universidad San Gregorio. Doctor, cuéntenos, en tiempo de pandemia, ¿qué hace el abogado Nilo Farfán para pasar estos tiempos que todos nos tiene casi en casa sin salir? Así que desde la lectura hasta ayudando a cosas de hogar. Como todos, nos Tengo ha que hacer tocado. algo porque sí, tengo que hacer algo. Lo que nunca se había hecho se vuelve a hacer ahora. ¿Ah? ¿Qué, es, ¿Qué cree que le faltó por hacer dentro de la función judicial a Nilo Farfán? Capaz aspiró a ser juez provincial, director de la judicatura, o No, estaba contento con ser miembro del tribunal. absolutamente nada. No, nunca aspiré. Tuve oportunidades, pero no aspiré. Estaba allí. Mi cónyuge era secretaria relatora de una de las salas, siempre fue. Entonces yo me mantenía en mi posición de juez de tribunal, una vez presidente, otra vez miembro del tribunal. Y ahí me mantuve. Nunca tuve, no es que no tenga aspiraciones, sino que no me pasó por esa idea. ¿Y Es la decir, docencia? ¿No le gustó dar clases en la universidad o nunca tuvo la oportunidad de dar? le cuento que yo, cuando estaba estudiando en el colegio Guayaquil, estaba estudiando en el colegio, en 6º año, ese colegio había internado. Y el dueño era un gran profesor pedagogo manavita, pero radicado en Guayaquil, que era don Eloy Velázquez Ceballos, era el dueño del ciclo educativo tal. Y yo era interno. Y estaba en la universidad y tuve la oportunidad de comenzar a dar siendo profesor. Más o menos estaba en segundo o tercer año de leyes cuando comencé a ser profesor de secundario. Comencé dando, me acuerdo, ciencias naturales y terminé dando economía en 6º año a la optativa de filosófica social y economía política. Es decir, daba eso, di literatura y daba.
Cuando llegué a Puerto Viejo en el 73, ya había hasta cuarto año de la extensión de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, y fui llamado a colaborar con la universidad. Y en un primer año comencé a dar clases de Derecho Administrativo. En 1973, que me gradué ese año, comencé a dar en segundo año de Derecho Administrativo. Después, tenía alguna experiencia en materia económica, di en la misma facultad de Derecho, di la materia de Economía Política y Código Civil primer libro. Un año también di Código de Procedimiento Penal, tenía la experiencia. Di en Economía y di en Servicio Social la materia de Economía y en otra materia Geografía Económica en Economía. Tal vez, doctor. Y allí tuve 5 años de profesor. Y allí estuve 5 años de profesor hasta que me fui a Guayaquil. Disculpe, hasta que me fui a Quito, dejé de ser profesor. Regresé y continué siendo profesor de mis dos materias, que era Código Civil y Economía. Un año después me separé unos cuantos añitos, volví y regresé, y luego nuevamente me separé pero hice varios años de cátedra en la universidad, completé unos 8 años de cátedra. Entre esas materias, entre las que me afinqué más, era Código Civil primer libro y Economía Política. Doctor, bríndenos un mensaje a los nuevos profesionales, a los estudiantes que están por graduarse de abogado, para ser cada día mejor abogados y mejores profesionales en cualquier rama que escoja el estudiante hoy por hoy. A ellos el mensaje que si les ha gustado esta carrera, continúenla, estudien, impúlsense, que es una bella profesión y que les traerá muy buenas, ¿cómo dice? Muchas satisfacciones. Y sí, esa es la palabra, traerá satisfacciones, porque cuando a uno le gusta una carrera, una profesión, esa profesión la coge con alma, con espíritu y con el deseo de superar, de hacer una carrera siempre por la línea, como dice, recta. Siempre caminando y llegar a lo que uno quiere. Eso es. ¿Qué hacer, doctor, para tener una mejor sociedad? Hemos visto muchos problemas que no los vamos a tratar aquí, pero ¿cuál es el mensaje suyo para que la juventud o los nuevos profesionales no se desvíen por un mal camino, sino que sigan siempre en lealtad a sus principios y a las buenas costumbres? Siempre ser leal y recto. Si está en el camino del libre ejercicio personal, leal y recto para con sus clientes, ¿cierto? Otra de las cosas es que no mentirle a su cliente, llamémoslo así, es como a su jefe sería. Va en su defensa, entonces tiene que andar siempre no pensando en los beneficios económicos o la rentabilidad que le puede dar un cliente, sino en la satisfacción que le puede dar a ese cliente. Es decir, que él se sienta que ha estado bajo la protección de ese buen abogado. ¿Cierto? Ese es el mensaje, que siempre actúe con... En la parte final, doctor, lo queremos dejar en la parte final del programa, agradecerle por este tiempo y queremos escuchar sus últimas palabras para que esta página jurídica en su momento haga presente este homenaje
a la vida del doctor Nilo Farfán Galarza. Que les deseo éxito en esta página que tiene usted y que continúe y que si ahora es un comienzo, tenga una vida muy larga dentro de Gracias, esta. doctor. Lo invitamos los días sábados, estamos dando charlas totalmente gratis por Facebook Live a todos los colegas y de todas las materias para que se actualice, porque el abogado que no está en constante actualización es un abogado que no progresa y que deja de ser cada día menos abogado. Queremos agradecerles una vez más. Este ha sido... Disculpe, esto es una gran cosa que ha hecho. Esa idea suya y que ya se hace realidad es una gran cosa, porque va a dar cabida a muchas personas para conocer, más que todo en los seminarios, sobre distintas materias, porque la situación es que un abogado tiene que seguir aprendiendo, seguir leyendo para seguir aprendiendo, y siempre la constancia, constante para poder llegar a su fin, es decir, tener conocimiento, que el conocimiento no es absoluto, sino relativo, hay que ir todos los días, un día más. Así es, doctor, eso tratamos de esta firma jurídica aportar con un grano de arena y que los profesionales vean y se capaciten día a día. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa legalmente homenajeado. Será hasta una próxima ocasión.